el tango. 40, apenas el tiempo de reflexionar sobre la vida que se ha decantado en la vida. Hoy, a 25 años de la muerte del gran Cronopio, es la hora exacta para compartir con ustedes unas reflexiones crudas sobre la sal cortasariana que de forma enigmática fue condimentando mis ideas sobre el mundo. Este reencuentro es producto de las circunstancias del encuentro de esta noche, de los espacios del tiempo que crean las ausencias presentes de quienes, como Cortázar, han sembrado vida que pervive luego de la vida. Permítanme entonces de esta manera rendir mi personal homenaje a Julio Cortázar, pensando el encuentro de la filosofía con la literatura en el campo ambiental. Cuando la ciencia llega al límite de lo que puede decir sobre la crisis ambiental y la sustentabilidad, la teoría desborda sobre la filosofía, y esta sobre la poesía. La desconstrucción del pensamiento filosófico abre nuevos juegos de lenguaje que buscan decir lo impensable, lo inefable, lo que solo puede expresarse poética y literariamente. Cortázar ciertamente no escribió un cuento o una novela ecológica en el sentido que el tema de la narrativa fuera un problema ambiental, como de forma precursora lo hiciera Italo Calvino con La nube de smog ya en los años 50. O de ese fragmento premonitorio de Fernando Pessoa en su libro del desasosiego, que dice: niebla o humo, ascendía de la tierra o descendía del cielo. A veces parecía más una enfermedad de los ojos que una realidad de la naturaleza. El que Cortázar preguntara en boca de Patricio: andás a ver cuánto de sostenible hay en el platonismo o el aristotelismo. Eso sí que no es más que una coincidencia de formulaciones discursivas con la indagatoria de Heidegger sobre el olvido del ser que operó la metafísica y que abrió el camino a una racionalidad de la modernidad insustentable. Sabemos hasta qué punto Heidegger inspiró su filosofía en la poesía de Hölderlin, el jugo que extrajo de esa frase que decía: poéticamente habitamos el mundo, o la larga reflexión sobre los sentidos posibles de aquella expresión de Nietzsche: el desierto crece. El ejercicio hermenéutico puede intentar desentrañar propósitos inconscientes en formulaciones de lenguaje que podrían haber insinuado una premonición sobre el mundo. Pero así como la poesía entraña una multiplicidad de sentidos, arriesgado sería afirmar que en la frase de Nietzsche se anunciaba ya la crisis ambiental, el principio de un proceso que ciertamente estaba ya en marcha con la revolución industrial y que fue acelerando el camino hacia la muerte entrópica del planeta, pero que en esos tiempos era un impensable. No solo porque sus manifestaciones en la degradación ecológica no eran evidentes, sino porque el pensamiento científico y filosófico de la época lo hacían invisible, como invisible sigue siendo para muchos en nuestros días el cambio climático. Queda abierta entonces la pregunta: ¿cómo dialogan la poesía, la filosofía y la política? Ya lo insinuaba Cortázar en boca de Lowenstein. Decía: vaya a saber si entre Lenin y Rimbaud había tanta diferencia. Cuestión de especialidades, de vocabulario sobre todo, y de finalidades. Pero en el fondo, en el fondo, la pregunta es saber si la filosofía es una filosofía de la vida y para la vida. Cuestión que tanto preocupó a Nietzsche en su Gaia Ciencia. O si la filosofía no ofrece respuestas para la vida porque se ha alejado del sentido del ser, reflexión fundamental de Heidegger. Y es ahí donde la falta en ser se expresa en la poesía y en la literatura. Los personajes cortasarianos no son los actores del drama de un nihilismo que renuncia a pensar su condición existencial frente a la filosofía. En todo momento indagan y debaten, por boca de Oliveira, de Morelli, de Andrés o de Lowenstein, la posible salida del pensamiento metafísico y del iluminismo de la razón en la racionalidad moderna.
Los personajes del libro de Manuel se debaten contra las teorías sistémicas y el imposible saber sobre el mundo que los determina, aunque el tema no fuera el de las aplicaciones al ambiente, sino a las complejidades más íntimas, cotidianas y existenciales. De esta manera, hablan de la heterogeneidad de las perspectivas. Oigan, hablar de perspectivas sistémicas, perspectivas en que se habían sucedido tales cosas, sin hablar de un deseo más bien absurdo y en todo caso nada funcional de no inmiscuirse demasiado en ellas. Esta neutralidad, oigan la resonancia de la neutralidad del sujeto de la ciencia, esta neutralidad lo había llevado desde el principio a ponerse como de perfil, operación siempre riesgosa en materia narrativa y no digamos histórica. La joda era ese seminario de la vida en el que los personajes del libro de Manuel buscaban decir su circunstancia existencial resistiendo y combatiendo las palabras que el pensamiento sistémico les ponía en la boca. Así, el que te dije, ese enigmático personaje de Cortázar, había preferido proporcionar de entrada diversos datos que permitiesen meterse desde ángulos variados en la breve pero tumultuosa historia de la joda, esperando que esa información fragmentaria iluminara algún día la cocina interna de la vida, pero sin que tanta ficha y tanto papelito acabaran por ordenarse inteligiblemente. Así, de entrada, el libro de Manuel es ya una especie de prólogo epistemológico que juega con la confusión ante la complejidad del mundo y el juego de circunstancias que vienen a ordenar o a desordenar, más que a determinar, la vida. Es decir, la inconmensurabilidad de la vida en la desmesura del deseo. Andrés le explica de esta manera a Ludmila la cosa, ¿no? Dice, entenderemos o no entenderemos, pero lo que vos llamas confusión no es responsable de ninguna de las dos cosas. Solo de nosotros, me parece, depende entender. Y para eso no basta medir la realidad en términos de confusión o de orden. Hacen falta otras potencias, otras mediaciones. Cuando se habla de confusión, lo que casi siempre hay son confusos. A veces basta un amor, una decisión, una hora fuera del reloj, para que de pronto el azar y la voluntad fijen los cristales del caleidoscopio. Así pues, si la teoría general de sistemas pretende borrar las diferencias ontológicas en una unidad integradora mediante el juego de sus homologías y analogías estructurales, si Claude Lévi-Strauss pretendió desentrañar la estructura inconsciente de una cultura en el juego de sus estructuras económicas y simbólicas, en la confluencia de los procesos más visibles del intercambio económico, de mujeres y de mensajes, ¿por qué no sería permisible buscar en la sintonía de los juegos del lenguaje, de la literatura y de la filosofía de un momento histórico dado, el reflejo del espíritu de una época? Lo que sigue pulsando en nuestras vidas, su reflejo en las novelas que reinventan la vida, es el malestar en la cultura que trasluce desde la tragedia griega hasta la visión freudiana de la condición simbólica del ser humano. Malestar que no ha sido curado ni por la dialéctica ni por el psicoanálisis. La prohibición de la naturaleza se vislumbra en un horizonte aún lejano, más allá de las palabras, más allá de la miopía con la que la ciencia observa y cosifica el mundo. Más allá del malestar en la cultura que se refleja en esas frases premonitorias de Nietzsche, el desierto crece. La crisis ambiental emerge como la marca de un olvido, de la separación de la cultura y de la naturaleza. Y es ese olvido de lo real el que trastoca las categorías filosóficas y el sentido de las palabras en la narrativa. Ese es el espíritu de la desconstrucción filosófica y de la reinvención literaria, como en todas las formas de la expresión estética y del pensamiento que abre la crisis ambiental. Cortázar escribe en esa época de cambio que marca el agotamiento del estructuralismo tan en boga en Francia en los años 60, con la escuela altuseriana y el nacimiento de la filosofía de la posmodernidad.
La forma como esa revuelta filosófica se expresa literariamente en la obra de Cortázar es poco menos que nítida. Su escritura es una voluntad de sacrificar las palabras para encontrar otro lenguaje que logre expresar la circunstancia